Yo puse a grabar la clase, así que después la Bueno, compartimos. a ver, Nos agarra cansado después de estos días. Fin de semana largo, de semana de examen, sí, con pocas ganas. a ver, ahí está. Bueno, hoy seguimos entonces con lo que empezamos la clase pasada, que era el tema de optimización. ¿Se acuerdan o qué significaba optimizar básicamente, en pocas palabras, o de qué se trataba? Resolver un problema de optimización. Parece que no, pasó mucho tiempo. Bueno, optimizar se trataba de encontrar la mejor solución cuando eran posibles múltiples alternativas. O lo que es lo mismo, encontrar la solución óptima a un determinado problema o un determinado objetivo, que esos objetivos podían ser diversos, o sea, de acuerdo a la necesidad. Básicamente, siempre se trataba de maximizar alguna salida del sistema, o sea, algún beneficio, por ejemplo, si lo mido en términos económicos, y, o por el contrario, de minimizar algún costo del proceso. Pero entonces, básicamente, todo problema de optimización sí o sí tiene que tener definida una función objetivo que va a estar definida en función de las variables que yo considero de interés, y que esa función la voy a tener que tratar de maximizar o de minimizar. Pero además de esa función objetivo, por lo general pueden existir otras ecuaciones dentro del modelo matemático que restringen la zona de búsqueda, o sea, acotan el problema. Esas restricciones pueden ser balances de materia, de energía, ecuaciones de diseño, si estoy hablando de un equipo, o puede ser que estipulo el valor que pueden, máximo, mínimo, que pueden tomar ciertas variables. Y entonces, generalmente, además de la función objetivo, vamos a tener restricciones, funciones que son restricciones de igualdad o restricciones de desigualdad, o sea, que tienen que ser mayor o menores a un cierto valor. Entonces, básicamente, un modelo matemático de un problema de optimización tiene la siguiente estructura. La función objetivo, que hay que maximizar o minimizar, que va a estar sujeto a restricciones, donde esas restricciones son funciones de las mismas variables en las que expreso la función objetivo. Y esas variables pueden pertenecer al conjunto de los números reales o pueden ser números enteros. Bueno, y de acuerdo, esto lo habíamos analizado, de acuerdo, por ejemplo, al tipo de variable que forma mi modelo matemático, se clasifica el modelo en diferentes tipos. Entonces, puedo tener, el modelo matemático puede estar formado por ecuaciones lineales, por ecuaciones no lineales, por variables continuas, por ejemplo, una temperatura, una presión, variables discretas, o sea, que solamente pueden tomar ciertos valores, cuando me refiero, por ejemplo, a cantidad de un producto que tengo que fabricar, a cajas de un determinado producto, y no puedo decir que voy a fabricar 1,2 cajas o 1,3 cajas, o sea, voy a fabricar 1 o voy a fabricar 2 o 3, pero siempre tiene que ser, por ejemplo, un número entero. En base entonces a la forma que tiene el modelo matemático que me quedó creado, los problemas de optimización se clasifican de diferentes maneras. Ya lo habíamos mencionado también en la clase pasada.
La forma más común de clasificarlo es teniendo en cuenta cómo son las funciones que forman el modelo matemático. Si todas las funciones son lineales, voy a decir que mi problema de optimización es un problema de programación lineal, que es el más típico de los problemas, es el más común, es el más estudiado, el más fácil de resolver, si vamos al caso. Y si alguna de las restricciones o la función objetivo que forman el modelo matemático es una función no lineal, voy a decir que se trata de un problema de programación no lineal. También se puede clasificar de acuerdo a si tengo o no restricciones. Si no tengo restricciones, voy a decir que es un problema de optimización no restringida. Si tengo restricciones, voy a decir que es un problema de optimización restringida. Otra clasificación tiene en cuenta la cantidad de variables que tengo en mi modelo matemático. Si tiene una sola variable, por ejemplo x, todo está en función del x, voy a decir que es un modelo de optimización unidimensional. Si tiene más de 2 o más variables, va a ser de optimización multidimensional. Y también puede darse el caso que tenga más de una función objetivo. Entonces, voy a tener un modelo de optimización con un objetivo o de múltiples objetivos. Bueno, acá tenemos un resumen, digamos, a su vez, de otra clasificación. Por ejemplo, si las variables son enteras o son continuas, también lo puedo clasificar en modelo de programación entera. Si son continuas, voy a tener, bueno, modelo de programación lineal o no lineal. Puede ser que sea una mezcla de enteras y continuas, y tengo otro tipo de modelos. A su vez, para cada una de esas clasificaciones, para cada uno de esos tipos de modelos, se han desarrollado múltiples algoritmos para poder resolver esos modelos. Y, por ejemplo, para resolver los modelos de programación lineal, que les dije que son los más comunes, los más estudiados, y son los que vamos a ver también en el trabajo práctico, los dos métodos usuales para resolver el problema son un método gráfico y el método simplex, que es el que fue diseñado por Danzig y a partir del cual tuvo mayor desarrollo todo toda la investigación operativa de los modelos de programación lineal. La solución gráfica tiene la ventaja de que es muy fácil de hallar la respuesta con ese método, pero como es un gráfico, tiene la desventaja de que obviamente solamente puedo representar dos variables, o sea, solamente puedo representar lo que sea en un plano. Entonces está limitado para aquellos problemas que solamente tengan dos variables. Y el método simplex sí es un método donde se construye una especie de matriz, como la que se ve acá en la imagen, y permite resolver problemas con más cantidad de variables, ya sea dos o más. Para el caso de los modelos de programación no lineal, que eran aquellos donde existía al menos una ecuación que sea no lineal, hay múltiples algoritmos de acuerdo al tipo de modelo, a la clasificación de los que ya vimos. Por ejemplo, si se trata de un modelo de programación no lineal, no condicionado, o sea, que no tenga restricciones y que sea de una sola variable, puedo ocupar métodos que consisten en reducir los intervalos de búsqueda, porque se llaman métodos de búsqueda. Uno de esos métodos es el método de la sección dorada, que es el que vamos a ver hoy, pero hay varios otros. O se pueden utilizar métodos que utilizan derivadas. O sea, a su vez, tanto el punto A como el punto B tienen varias ramas, porque existen varios métodos que se engloban dentro de esa clasificación. Para el caso de que tengamos problemas de programación no lineal,
sin restricciones, pero que tengan 2 o más variables, ya existen otros algoritmos. Por ejemplo, el método de búsqueda simplex, el método de búsqueda directa, el de coordenado cíclico, el de la dirección empiñada, el de método de Newton, para variables múltiples, porque también hay un método de Newton para una sola variable. Si es no lineal y ya tengo restricciones, hay los que se llaman métodos de direcciones factibles y de mejoras, el método del gradiente reducido de Wolf, método del gradiente reducido generalizado, que este último es el que aplica que tiene el Excel para resolver este tipo de problemas. También lo vamos a ver cuando desarrollemos el problema. O sea, hay múltiples algoritmos para resolver los diferentes tipos de modelos, que obviamente nosotros no vamos a entrar en detalle para ver todos los métodos, porque nos falta el tiempo necesario para ver cada uno de esos, sería muy aburrido. No, entonces, solamente les voy a mostrar uno o dos, y si tienen interés, si les gusta la matemática, o se les presenta eventualmente alguna vez un problema donde necesiten los otros métodos, son fácilmente accesibles, digamos, en cualquier libro de optimización de procesos. Bueno, entonces, para empezar a dejar de hablar un poco y empezar a pensar un poco. Vamos a ver de vuelta esta situación que ya se les había presentado al principio de la clase pasada, cuando hablamos de qué tenían en común varias de las situaciones, que en este caso se trataba de encontrar cuál era el mayor volumen que podía lograrse con una caja abierta construida a partir de una hoja de papel de 8,5 por 11 pulgadas, o sea, a partir de una caja que se construye con una hoja de papel de 8,5 por 11 pulgadas, recortando cuadrados en las puntas y doblando los bordes. O sea, casi las cajitas que hacíamos en el laboratorio de química para pesar los reactivos, bueno, algo parecido. En este caso yo quiero crear una caja, para eso corto los bordes para crear la caja. Y quiero saber cuál es el máximo volumen que puedo llegar a alcanzar con esa caja. Entonces, básicamente, ¿cómo lo plantearía? No, ¿qué es lo que tengo que averiguar acá? ¿Cuál es mi incógnita? O sea, ¿qué es lo que puedo modificar para modificar el volumen de la caja? El recorte de los cuadrados. El recorte de los cuadrados. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tengo que averiguar acá? O sea, ¿cuánto vale el tamaño de ese cuadradito que tengo el valor de X de ese cuadradito que tengo que recortar? Bueno. Entonces, ¿y cómo? Pero me está preguntando, dice, ¿cuál es el mayor volumen? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo puedo hallar ese valor de X que maximice el volumen de la caja? ¿Cuál es mi objetivo acá? Es un problema de optimización. Tengo que lograr el máximo objetivo. Entonces, tengo que lograr el objetivo. Es un problema de maximizar el objetivo. Entonces, ¿cómo puedo plantear el modelo matemático para esta situación? Acuérdense que siempre el modelo matemático tenía una función objetivo y restricciones, sí o no, digamos, pero siempre estaba la función objetivo.
Entonces, ¿qué tendría que plantear acá? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué me dice el problema? Habría que plantear el volumen de la caja. O sea, mi objetivo es que el volumen de la caja sea máximo. Entonces, ¿cómo planteo mi función Z? Lo tengo que plantear como el volumen de la caja. Entonces, al volumen de esta caja, ¿cómo sería? Sería la superficie de la caja por la altura. Y si yo reemplazo, y esto tiene que ser un máximo. Ahora, a esto lo tengo que expresar en función de mis variables. ¿Cuál es la variable que yo voy a modificar acá para aumentar el volumen? Dijimos el tamaño de estos cuadraditos. Entonces, ¿cómo planteo esta función z teniendo en cuenta esa variable? ¿A qué va a ser igual la superficie por la altura? Puede ser el producto de 8 pulgadas menos 2x por 11 pulgadas menos 2x también. La superficie va a Bueno. ser, a ver, la base por la altura, muy bien. La base en este caso sería 8, bueno acá dice 8,5, así que ahí está mal. Ah, sí. Menos 2x 2x por 11 ahí, menos 2x. por 11 menos 2x. Y eso sería la superficie de la caja, ¿o no? Sería este Sí, y eso por la altura, o sea, por x. y esto por x. Y esta función la tengo que maximizar. O sea, tengo que ver cuál es el valor de x que maximice esa función. ¿Cómo puedo resolver eso? Derivando z, profe. Igualando a 0. Igualdando. Acuérdense, ¿cómo encontrar al máximo una función? Tengo que derivar z en función de x y igualando a 0, entonces. ¿Cuánto me da x? A ver, les dejo a ustedes que calculen. O que hagan la derivada. Que hagan la derivada y que me den el valor de x. Si alguien quiere ir escribiendo, ¿pueden escribir? Ustedes le tengo que dar permiso para ir haciendo la derivada y copiando. Vayan resolviendo acá. ¿Pueden escribir ustedes acá en la pantalla? Sí, profe. Escribo. Bueno.
El resto vaya controlando porque a ver si está la derivada, pues yo no la tengo hecha. La tengo así desarrollada. Estoy controlando, pero no sé si hice bien. ¿Y x2 te dio negativo? Sí, No, hay algo que está mal porque si, fíjate, si x vale 7,48 estaría sobrepasando mucho más de la mitad de la caja. O sea, no puede valer más de 4,25x. ¿Se entiende? Porque vos tenés que cortar dos valores de x. ¿Algún error? Ay, a ver. 4x al cubo. A mí me da x igual a 5,5 y x igual a 4,25. A ver, yo tenía anotado otro valor, pero puede ser 4,25. Pero ¿dónde está el error? ¿Tenés la ecuación? ¿Tenés la derivada? A ver, ¿cuánto te da? sí, recién me controlé cómo distribuí acá y ahí la pifié. Tipo, estoy haciendo de nuevo. Ujú. A mí la ¿Alguien más derivada, sí, a mí ¿qué la te derivada, Ahí está. A ¿te ver, digo? ¿la derivada? La derivada a mí me dio 4 por x cuadrado menos 39x más 93,5x igual a 0. Menos 23,5x. Igual No, a 0. pero x y x. Ah, no, perdón, el último x no, es 93,5 nomás. Ah, igual a 0. ¿Y qué valores te había dado? X1 5,5 y x2 4,25. 4,25. Bueno. Yo tengo anotado acá, no sé qué x, pero es 1,58. Puede ser que esté mal, pero de estos dos, ¿cuál sería el resultado? Si fueran estos dos, ¿cuál sería el resultado correcto? Si es 5,5, la caja mide 8,5, estaríamos sobrepasando la mitad, por lo tanto, y 4,25 también es justo la mitad de esto, es medio raro. O sea, porque si no, no te quedaría nada acá. ¿Se entiende Claro, lo que nada digo? de superficie, sí se entiende. Sí. Ahí voy a fijarme si hice bien, porque Bueno. voy a revisar. Sí. Profe, a mí en vez de menos 39 me da menos 78x. Y ahí sí me da un valor igual al de usted. Uno te da 1,58 y el otro valor, ¿cuánto te da? 4,9 me da. El primero me da 4,9 y el segundo 1,6. Bueno. Sí, profe, y a mí también. bueno, entonces, sí, puede ser que se han equivocado un poco. Entonces, este sería 1,6 el valor de X. Bueno, entonces, en este caso resolvimos un problema de optimización y sin saberlo ustedes ya sabían las herramientas para poder resolver este problema de optimización. Aplicando derivadas, o sea, era un problema sencillo, pero se trata de un problema donde tengo que optimizar algo, tengo que encontrar la mejor solución y donde tengo muchas alternativas, o sea, el valor de X puede ser cualquiera.
Entonces, en los casos más simples o los problemas más simples de optimización son aquellos donde puedo usar el cálculo de diferencial, o sea, la derivada de la función con respecto a la variable, que es lo que hacemos generalmente. Y sabemos que para poder aplicar eso necesitamos de un modelo matemático, una función matemática bien definida, y que sea una función, a su vez, que sea continua. Sin embargo, muchas veces, digamos, no es posible encontrar esa función matemática, o la derivada es complicada, o la función no es continua, o la función, el modelo está expresado en forma de gráficos, y entonces ya no me sirve el cálculo diferencial, o sea, ya no puedo usar las derivadas, y tengo que acudir a otros algoritmos, y para eso se recurre muchas veces a lo que se llama técnicas de búsqueda. Los métodos de búsqueda. Los métodos de búsqueda se basan en lo que se llama la eliminación de regiones. O sea, lo que hace ese método de búsqueda es analizar la función en una determinada región, un determinado conjunto de puntos de la variable, evalúo la función objetivo en esa región y voy rechazando aquella región que me da peores valores. O sea, si mi objetivo es maximizar la función, voy a ir desechando o voy a ir dejando de lado la región que me da los valores más bajos de función. Y entonces siempre me voy quedando con la que me da mejores resultados, y así voy acotando mi espacio de búsqueda. Ese procedimiento, ir sacando regiones, ir acortando la región de búsqueda, se repite hasta que obtengo el valor óptimo, o hasta que logré una aproximación deseada. Por ejemplo, generalmente se dice, yo quiero saber cuál es el valor óptimo luego de hacer 6 optimizaciones, o quiero saber cuál es el valor óptimo con un margen de aproximación del 5%, del 10%, y entonces en la metodología se sigue hasta el espacio de búsqueda, se sigue, o sea, acota hasta reducirlo, por ejemplo, a un 5%. Obviamente, yo voy a encontrar dentro de esa región que me quede, voy a encontrar cuál sería la mejor solución. Si yo sigo el método, es probable que encuentre, que acote más mi solución y que encuentre un valor ligeramente mayor o con más exactitud. Pero por eso depende de lo que yo quiera hasta ese momento. Técnicas de búsqueda hay muchas, o sea, todas básicamente se basan en eliminar regiones. Las regiones que dan peores resultados. El tema es qué criterio adopto para eliminar esas regiones y para dejar las otras. En esos criterios o la metodología se diferencian los diferentes métodos. Uno de esos métodos de búsqueda o técnicas de búsqueda es el método de la sección dorada, o el método de la sección áurea, también la pueden encontrar, y es uno de los más efectivos cuando se trata de optimizar problemas que tienen una sola variable y sin restricciones. ¿En qué se basa este método? ¿En qué consiste? Bueno, en que básicamente, teniendo el intervalo inicial de búsqueda, o sea, yo sé que el máximo de mi función perdón, o quiero encontrar cuál es el máximo de mi función dentro del intervalo A sub 0, B0. Este método lo que hace es encontrar 2 puntos dentro de ese intervalo, definir 2 puntos que son situados
son X distantes, o sea, situados en una cierta proporción del intervalo, un punto izquierdo que voy a llamar L y un punto derecho que voy a llamar R. Ese punto L se calcula con la siguiente fórmula. El punto L va a ser igual al extremo derecho del intervalo menos un número tau por la amplitud del intervalo. Y el punto derecho de este intervalo va a ser igual al valor inicial del intervalo más ese número tau por la amplitud del intervalo, donde ese número tau tiene un valor ya determinado que es 0,618. Entonces, como le dije, el procedimiento en este caso consiste en colocar dentro de ese intervalo de búsqueda dos puntos que son simétricos, evaluar la función en esos puntos, y se rechaza la región adyacente a ese punto que tenga peores resultados. Por ejemplo, si yo quiero si estoy buscando maximizar mi función objetivo, voy a eliminar la región adyacente a uno de esos dos puntos, que sea la región donde obtenga un resultado menor, más bajo, porque yo estoy buscando maximizar. El punto que se conserva sirve de base para realizar una nueva iteración, donde cambian las posiciones relativas de los puntos. O sea, hago una nueva búsqueda, pero en este caso en un intervalo menor, porque ya deseché una región. En el método de la sección dorada, el intervalo se va a reducir en una proporción igual a ese número tau, o sea, a 0,618, elevado a la n-1, luego de n evaluaciones de la función objetivo. Por lo tanto, a ver si tengo acá el ejemplo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. O sea, luego de 5 evaluaciones en mi función objetivo, el espacio de búsqueda, el intervalo, se va a reducir en una proporción igual a 0,618 elevado a la 5-1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero lograr en este caso, si yo quiero lograr una precisión del 5%, puedo calcular con esta fórmula qué cantidad de evaluaciones de la función objetivo voy a tener que realizar para llegar a esa precisión del 5%. Las evaluaciones, esto n equivale al número de evaluaciones, que es diferente a la cantidad de iteraciones. La cantidad de evaluaciones, ahora lo explico porque después cuando veamos el problema vamos a hablar de iteraciones, más que evaluaciones. Las evaluaciones son igual a n-2 iteraciones. O sea, si en mi método, al hacer la metodología, yo hago 4 iteraciones, en realidad voy a estar evaluando mi función objetivo 6 veces. Bueno, como dato curioso, este número tau se llama número dorado también, o el número áureo, que ese valor de 0,618 es un número muy conocido en la arquitectura, en el arte, y se cree que, porque es el número, es la proporción que tienen muchas cosas en la naturaleza, por ejemplo, las nervaduras de las hojas, muchos rostros, y bueno, ya los antiguos griegos decían que las cosas bellas, o que era armónico, era aquello que tenía
esa proporción. Por ejemplo, los rostros hermosos, más lindos, eran los que tenían esta proporción del número tau. El Partenón, por ejemplo, busca también respetar esa proporción, donde esa relación tau hace referencia a que por ejemplo, cuando se divide un segmento en dos partes, una más pequeña y una más ancha, la relación entre el total sobre la parte sobre el segmento más largo era igual a la relación entre, el segmento más corto era igual a la relación entre el segmento más largo y el más corto. O sea, según los griegos, ese número del tau es un número famoso, digamos, y todo lo que tenga esa proporción era bello a la vista. Bueno, entonces, volviendo al método, resumiendo, lo que ese método hace es, dentro del intervalo de búsqueda, o sea, si este es A y este es B, fijo dos números interiores, un número L, que es el que está a la izquierda, y un número R, porque va a la derecha. Y evalúo las funciones objetivo en el punto L y en el punto R. Y por ejemplo, si yo estoy tratando de maximizar mi función objetivo, como la función en el punto L tiene menor valor que en el punto R, quiere decir que acá tengo un peor resultado. Por lo tanto, elimino esta región que va desde L al punto A. Entonces, en una segunda iteración, voy a tener que analizar solamente este segmento, que es más chico, el segmento A1B. Y voy a tener que definir nuevamente dos puntos interiores. Y así voy eliminando regiones. En este caso, el que da un peor resultado es el punto R, por lo tanto, elimino la región que va desde R hasta el extremo derecho del intervalo. Y en la próxima iteración me va a quedar este intervalo más chico. Y suponiendo que tanto L0 como R0 me den el mismo valor de la función, entonces elimino ambas regiones y en la próxima iteración solamente voy a evaluar este intervalo más chiquito. Y voy a tener que volver otra vez a definir un punto L y un punto R. ¿Se entendió más o menos en qué consiste este método? ¿Por qué se llama método de búsqueda? Porque voy buscando en un determinado intervalo cuáles son o dónde está el valor óptimo. ¿Se entiende hasta acá más o menos en qué consiste? Antes de entrar en el ejemplo. Cri, cri, cri. Profe, Sí. en este caso nos dan el número N, pero en el caso que no nos daran y tendríamos que colocar un valor de precisión, se usaría la otra ecuación para sacar el número de... Claro, tendrías que sacar qué cantidad de intervalos, qué cantidad de evaluaciones o de iteraciones necesitarías para llegar a esa precisión deseada. Muy bien. Bueno, entonces, supongamos, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Tenemos que encontrar el mínimo para esta función. Este es un modelo de programación no lineal. En esto quizá puedo ocupar el método de derivadas, pero es para ver cómo se aplica este método que lo vamos a hacer. Tengo que encontrar el mínimo para esta función, x² menos x, en el intervalo 0 a 2. Y tengo que usar 4 iteraciones.
O sea, en este caso al hacer 4 iteraciones, voy a evaluar 6 veces la función objetivo. O sea, va a implicar evaluar 6 veces la función objetivo. Entonces, el primer paso que lo que puedo calcular es cuánto se reduce mi espacio de búsqueda haciendo esas 4 iteraciones, o 6 evaluaciones. Y si aplico esa fórmula, me queda que la contracción del intervalo es igual a 0,09. Quiere decir que haciendo 4 iteraciones, yo logré reducir mi espacio de búsqueda a un 9% del valor que tenía inicialmente. ¿No? O sea, si hago otra iteración más, voy a reducir mucho más en mi espacio de búsqueda, y obviamente cada vez me voy a aproximar más al valor exacto. Entonces, empezamos. Primero, siempre voy a hablar de una iteración 0. Y donde se trata de colocar los puntos iniciales. Entonces, acuérdense que teníamos el valor de A, el valor de B, y teníamos que definir 2 puntos interiores a ese intervalo, que eran el punto izquierdo, L0, y el punto derecho, B0. Entonces, el punto izquierdo va a ser igual a B0 menos tau por B0 menos A0, y me da que es este valor de X. El punto derecho va a ser A0 menos tau, B0 menos A0, y me da este valor de X. Entonces, quiere decir que yo voy a tener en 0, en 2, a esta altura voy a tener L0, y en esta altura más o menos voy a tener RC. Lo que tengo que hacer ahora es ver cuánto vale la función en estos 2 puntos. Entonces, evalúo mi función, que era x cuadrado menos x, en L0 y en R0. Y esta función se trataba de maximizar. Era, si no me acuerdo. Entonces, si se trata de maximizar, ¿cuál de los 2 puntos nos da un peor resultado? ¿L0 o R0? L0. L0. Entonces, ¿qué región tengo que eliminar? L0 me da el peor resultado, por lo tanto, se trata de eliminar la región que está comprendida entre L0 y R0. A ver. Era, perdón, minimizar creo que era, voy a ver. El mínimo, perdón. Yo me confundí. Ahí está. Entonces, se trata de minimizar. Y como trato de minimizar, en este caso el que me da el peor valor es R0. Entonces, voy a eliminar la región que va de R0 hasta B. Y me va a quedar un nuevo intervalo, donde este va a ser el valor de A, va a seguir siendo el mismo. El que era R0 ahora va a ser B. Es este que era L0, vamos a poner B1 acá, ahora va a pasar a ser el punto R. Entonces, de L va a pasar a ser R1. ¿Y qué es lo que me falta determinar ahora? ¿Cuánto vale el punto L? Entonces, en la iteración 1, el intervalo remanente es 0, 1,236, y
el método este se basa siempre en que si quedó el punto L, en la próxima iteración ese L pasa a ser R. Y si el que quedó es el punto R, en la iteración siguiente ese R se va a transformar en L. Entonces, tengo el punto L0, ahora se convierte en R1. Este era 0,754. Entonces me queda calcular cuánto vale L1. ¿Cuánto va a valer L1? B1 era 1,236 menos 0,618 por 1,236 menos 0. Eso, después me dicen ahí el resultado y cuánto me da la función en esos dos puntos. L1, profe, da 0,472. 0,472. Está a la izquierda de R, así que tiene sentido, digamos. Entonces, ahora tengo que calcular, evaluar la función en L1 y en R1. La función era x cuadrado menos x. Profe, reemplazando en los dos valores, es como que me quedó algo sin sentido, porque me quedó los dos valores negativos. Y pero vos estás queriendo minimizar, así que está bien. ¿Cuánto te dio? En L1 me quedó menos 0,25 y en R1 Ay, espera. Menos 0,25 y R1, ¿cuánto? Menos 1,85. Menos 1,85. 0,185, perdón. Ah, 0, bueno. Entonces, ¿cuál sería el que nos da el peor valor acá si queremos minimizar? Profe, en la función en R1 no sería menos 0,185. Sí, No. lo dije mal, Bueno. menos Menos 0,185. 0,185. Bueno. ¿Cuál de las dos me da una peor solución si yo estoy tratando de minimizar? ¿El punto L o el punto R? ¿Cuál es el óptimo? Entre los dos, ¿cuál es óptimo para minimizar la función? ¿L o R? Puede ser L porque es como que voy a restar más área del intervalo que tengo y entonces me va a quedar un intervalo más chico. Pero esta es la función, o sea, yo tengo mi función, tengo el punto L y tengo el punto R. Es una función cuadrática, supónganse que viene así. Ay. No sé qué apreté. ¿Cuál está más cerca de ser un mínimo? Supónganse que L me da, bueno, está mal, en este caso sería algo así. El punto L1 me da un valor de menos 0,25 de mi función, y el punto R
me da un valor de menos 0,185. ¿Cuál de las dos soluciones sería el resultado óptimo si tengo que elegir entre los dos? ¿Cuál sería el mínimo de la función? ¿L o R? ¿O cuál L. R, L me da un valor más bajo. O sea, este es más óptimo que este para lograr mi objetivo, ¿o no? Sí. Sí, entonces, ¿cuál voy a descartar? ¿L o R? Descarto R. Descarto R porque me da la peor solución. Entonces, a ver si está. En este caso, en la iteración 1, región descartada va a ser R1 a B1. ¿Tá? Yo tenía el intervalo A, que era el mismo, tenía B1, L1 y R1. Como R me da peor resultado, esta región voy a descartar. Este me daba menos 0,25, R era menos 0,185. A dijimos que valía 0, B, ¿cuánto era el valor de B? 1,236. 1,236. L era 0,472. Y R 0,754, que era el que se había conservado. Entonces, me quedó ahora este nuevo intervalo. A1 ahora pasa a ser A2, pero va a ser el mismo valor. Entonces, en la iteración 2, ¿cuánto va a valer A? 0. ¿Cuánto va a valer B en la nueva iteración? B2, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a R1. Va a ser igual a R. Entonces, B2 va a ser igual a 0,754. Este punto L que quedó, ¿qué dijimos que pasa a ser? Si es L, en la próxima iteración ¿vas a va hacer a ser R. Entonces, este ahora va a ser R. Y ahora tengo que calcular cuál es el nuevo valor de L. Que L era B1 menos, era B menos tau por B menos A. Y tau era 0,618. Entonces, de acuerdo a eso y a los valores de B, ¿cuánto va a valer L? L es igual a B menos 0,288 puede ser. 0,288. Está a la izquierda de R, así que tiene sentido. Ahora tengo que evaluar cuánto vale la función en L y cuánto vale la función en R. La función era x cuadrado menos x.
En L, Sí. en L Es- creo que vale menos 0,205 ¿En L o en R? en L, En L menos 0,205. Ajá. ¿Y en R? Menos 0,249. Menos 0,249. ¿Todos llegaron a ese valor? ¿Coinciden? Bueno, suponiendo que estos, o sea, vamos a asumir que está bien, si nadie tiene otro resultado, esta es el valor de la función para L y esta es la función para R. Si se trata de minimizar o encontrar la X que da el mínimo valor, ¿cuál de los dos es peor resultado? ¿El de L o el de R? ¿El de L? El de L. El de L. Entonces, ¿cuál es la región que voy a descartar entonces en este caso? De la izquierda. La izquierda. Entonces, la región descartada va a ser la que va desde A2 a L2. Voy a descartar esta región. Entonces, el nuevo intervalo, ¿cómo me va a quedar? B sigue siendo el B que estaba. A3, ¿a qué va a ser igual ahora? F2. A L2. Entonces va a ser 0,288. ¿Quién es el que quedó? R. Pero en la otra iteración, ese R, perdón, acá, R había quedado. Pasó a ser L. L. Entonces, y ahora tengo que calcular el valor de R. R era... Sí. Disculpe una duda. En el caso de cuando A pasa a ser R, porque descartamos la región izquierda, puede ser, por eso se mantenía 0 en las En otras este dos iteraciones, Claro, acá porque manteníamos, descartábamos la derecha. claro, habíamos Ah, descartado ok. este. Entonces, ahora el intervalo, a ver si Sí, puedo ya lo cambiar entendí, de color. profe. Está. El intervalo nuevo para la nueva iteración va a ser este. Ok. A sigue siendo el mismo, ahora el final es este, donde era R, pasó a ser B, y L pasó a ser R. Ahora yo eliminé esta región, entonces el nuevo intervalo, ahora me quedó este. B2 sigue, entonces este va a ser B3. El extremo, que era R, ahora es A3. El punto, perdón, este es L, yo marqué mal. Acá me faltó definir R. Yo le estoy. Vamos a de vuelta porque estoy haciendo un lío acá. Yo tenía A2, B2, L2 y R2. Descarté la región A2 a L2. Entonces, en mi nuevo intervalo, voy a tener este intervalo más chico. Donde era L, dijimos, sí, ahora va a ser A3. B2 sigue siendo el mismo, nada más que ahora lo voy a llamar B3. R se mantiene, pero en lugar de ser R, ahora se llama
Esperen que me fui, no sé qué apreté. R ahora se llama L3. Y tengo que definir ahora entonces un nuevo valor de R, que es el que desconozco. R3. ¿Ah? ¿Se entiende? O sea, cada vez voy achicando el intervalo o mi espacio de búsqueda. O sea, en la iteración 1 yo sabía que el mínimo estaba entre 0 y 1,236. En la iteración 2 ya sé que el mínimo va a estar comprendido entre 0 y 0,754. En la iteración 3, el mínimo ya sé que está comprendido entre 0,288 y 0,754. En la iteración 4 voy a acotar todavía más mi espacio de búsqueda y entonces ahí ya voy a definir que, o sea, mi mínimo, ya me acerco mucho más, digamos. Tengo una mayor aproximación. Sí, se entendió, profe. ¿Se entienden? Bueno, entonces, después entonces les dejo que completen eso. Bueno, otro método que se puede utilizar para hallar el máximo o el mínimo de una función objetivo, pues generalmente de una función no lineal, para un modelo de programación no lineal sin restricciones, es el método de Newton. La desventaja del método de Newton es que requiere que la función de la que quiero hallar el máximo o el mínimo sea derivable 2 veces. Entonces, el método de Newton se trata de partir de un valor inicial y a partir de ese valor inicial de búsqueda generar un nuevo punto de búsqueda dentro de un determinado intervalo, o sea, un nuevo punto donde voy a evaluar la función. Y se supone que con cada punto que voy evaluando me voy arrimando cada vez más al valor óptimo. Entonces, partiendo de un X inicial, supónganse que yo quiero evaluar el mínimo de la función anterior, partiendo del punto x1 igual a 1. Entonces, si yo parto del punto x1 igual a 1, voy a evaluar la función en ese punto, voy a calcular la primera derivada de la función, la voy a evaluar en el punto 1, voy a calcular la derivada segunda de la función y la voy a evaluar en ese punto, y en el segundo paso voy a evaluar nuevamente la función en un segundo punto. ¿En cuál punto? En un punto x más y. ¿Que cómo lo voy a calcular? El punto para la segunda iteración va a ser igual al punto donde evalué primero menos el cociente entre los valores de la primera y la segunda derivada. O sea, se supone que con cada paso yo me voy a ir aproximando más, voy a ir teniendo una solución más exacta. Y puedo seguir hacer tantos pasos, tantas iteraciones como quiera. La desventaja, o sea, es un método sencillo, la desventaja que tiene es, por ejemplo, cuando no se puede hallar o no es fácil determinar la derivada segunda de una función. Bueno. Y los métodos más, como les dije, los más comunes, los más estudiados, los más desarrollados, son los modelos de programación lineal. Hasta ahora habíamos resuelto esos dos algoritmos que vimos, el de Newton o Newton-Raphson, lo pueden encontrar también, que el que utilizaba las derivadas y el método de la sección dorada, permiten encontrar el máximo o el mínimo de una función no lineal. Si se trata de modelos matemáticos que tienen todas las funciones lineales, decimos que es un modelo de programación lineal. ¿Cómo se resuelve un modelo de programación lineal?
en el primer paso tengo que analizar bien el proceso, tengo que definir cuáles son las variables y las características específicas, o sea, qué es aquello que yo puedo modificar. Las variables es qué es lo que puedo modificar para lograr mi objetivo. En el caso de la caja, si bien no era un problema de programación lineal, la variable que yo podía modificar era el tamaño del cuadradito. Bueno, entonces X, en ese caso, era mi variable. Segundo, tengo que determinar el criterio de optimización, o sea, si quiero maximizar algún beneficio, minimizar algún costo y expresar ese objetivo en forma de una función matemática que contenga esas variables que yo definí en el punto 1. Tercer paso es escribir el modelo matemático con todas las características, esas que les dije que tiene un modelo de optimización, o sea, una función objetivo y restricciones o no. El cuarto paso es aplicar una técnica de optimización, o sea, resolver ese modelo matemático. Y un paso muy importante también es verificar la respuesta y lo que se llama examinar la sensibilidad de los resultados. O sea, examinar la sensibilidad quiere decir evaluar dentro de qué parámetros yo puedo, dentro de qué valores yo puedo modificar alguna característica de mi sistema sin que me varíe la solución que yo encontré hasta ese momento. O sea, ¿qué margen de flexibilidad tiene? Por ejemplo, si yo, mi modelo de programación matemático, mi modelo de optimización está buscando cuál es la temperatura óptima del reactor para lograr la máxima conversión. Bueno, yo puedo resolverlo y obtener un valor de temperatura. Analizar la sensibilidad del resultado sería ver entre qué variación puede tener esa temperatura sin que el resultado final se afecte. O sea, dentro de qué márgenes me puedo mover. Respecto a la función objetivo es algo fundamental que sí o sí todo problema de optimización tiene que tener, y aparte es muy importante ver cómo se la define para lograr la solución óptima. Por ejemplo, porque a veces puede llevar, si está mal definida, puede llevar a una solución que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, si mi objetivo para un determinado proceso es minimizar costos, obviamente, si lo planteo matemáticamente así, una solución que me da el algoritmo puede ser que no produzca nada. Pero si estoy hablando de un proceso industrial, o de una fábrica cualquiera, o de un pequeño taller, digamos, algo que no tiene lógica, si yo justamente estoy buscando producir algo. O sea, obviamente que si no produzco no voy a tener costos. Eso sería una solución trivial, una solución sin sentido. Entonces, generalmente para evitar ese tipo de problemas, de encontrarse con una solución que no tiene mucho sentido, es que generalmente se utilizan las restricciones. Porque, por ejemplo, no puede ser una solución no producir nada porque yo tengo demandas que cumplir, tengo que tener maquinaria funcionando, etc. Entonces, para evitar esas soluciones triviales, finalmente se utilizan las restricciones. Respecto de las variables de decisión, o sea, las variables que van a formar parte de mi modelo matemático, como les dije, son aquellas variables que yo voy a controlar para lograr mi valor objetivo. O sea, son aquellas variables en las que yo quiero conocer el valor óptimo. Y pueden tomar diversos valores. Y respecto a las restricciones,
Las restricciones se refieren a aquello que, como les dije, limita los valores que pueden tomar mis variables de decisión, o sea, me limita las soluciones. Ejemplos de lo que serían restricciones, por ejemplo, si estoy planteando un modelo de optimización para un taller o una pequeña empresa artesanal, una pequeña zapatería artesanal, sería, por ejemplo, cuánta materia prima voy a contar para producir, porque si mi modelo o si mi objetivo es ganar mucho, aumentar el beneficio, quizás una solución que me dé mi modelo matemático es producir más. Si yo produzco más, voy a obtener mayor beneficio, pero yo puedo estar limitado en la cantidad de materia prima con la que voy a contar para producir, o sea, no puedo producir cualquier cantidad. También puede ser que esté limitado con la mano de obra con la que cuento, por lo tanto tampoco una solución es producir todo lo que se me ocurra. También puede ser que no pueda almacenar todo lo que produzco, entonces ahí tengo otra restricción de espacio de almacenaje. Lo que suele ocurrir generalmente es que no voy a poder vender todo lo que quiero producir, o sea, obviamente si produzco 1000 pares de zapatos, y cada zapato me produce una ganancia de 1000 pesos, cuanto más zapato produzca, más ganancia voy a obtener. Eso es lo que diría mi modelo matemático. Pero ahí yo estoy asumiendo que voy a vender todos los zapatos que produzco, lo que no es cierto. Entonces, una restricción es plantearse, ¿voy a vender todo lo que produzco? Otra restricción puede estar relacionado con los ingresos, o sea, si puedo financiar, si tengo el dinero para financiar esto, o sea, las restricciones pueden ser variadas. Bueno, acá terminó esto. Entonces, los modelos de programación lineal, como les dije, son los más comunes, los más utilizados, los más estudiados. Vamos, esperen que busque dónde continuaba. Y seguimos un poquito más. A ver si era este. Bueno, a ver cuánto. No es mucho, pero bueno, a ver, vamos a ver una pequeña introducción para que no quede tan cortado el tema. Después vemos hasta dónde seguimos. Entonces, los modelos de programación lineal, como son todas funciones lineales, son modelos matemáticos que son muy simples de generar, o sea, muy simples para escribirlos. Si bien no hay una receta, digamos, de cómo escribirlo, todos tienen más o menos el mismo formato, entonces se hace un poco automático la generación el escribir ese modelo matemático una vez que uno comprende el problema, o sea, qué es lo que está buscando. También, como son todas funciones lineales, son mucho más sencillos para resolver, mucho más fáciles para analizar las respuestas también. Bueno, permite automatizar el proceso de generación del modelo, como les dije, todo tiene una forma más o menos similar, entonces, una vez que uno comprende el problema,
se genera casi automáticamente porque son todos muy parecidos. Tiene la ventaja que uno puede generar un modelo con muchas variables. Se han generado modelos de programación lineal con 1000 variables o más. O sea, acá hablábamos de una variable, 2, pero pueden plantearse hasta miles de variables. Y como ya les mencioné, existen básicamente 2 métodos para resolverlo. Si tengo 2 variables únicamente, utilizo un método gráfico, y si tengo 2 o más variables, utilizo el método simplex. Y obviamente hay muchos algoritmos, muchos programas de computación, muchos algoritmos, muchos software que resuelven modelos de programación lineal. Bueno, el modelo de programación lineal, cuando yo lo planteo, voy a suponer una estructura de un sistema productivo que no puede ser modificada durante el horizonte de planificación. O sea, cuando yo planteo el modelo matemático, estoy suponiendo que no se van a modificar las condiciones de producción en un determinado tiempo, digamos, al menos por un tiempo largo. Constituye un modelo bastante simplificado de la realidad. O sea, para poder crear un modelo de programación lineal muchas veces tengo que hacer muchas hipótesis simplificadoras, pero tiene la ventaja de que para poder crear ese modelo de programación lineal, como les dije, una vez que es bastante fácil de generar, pero el problema está en que yo tengo que realmente entender bien qué es lo que está pasando en mi sistema real. O sea, tengo que comprender bien qué es lo que pasa en la realidad para poder después transformarlo a un modelo matemático, a una ecuación matemática. Bueno, y este sería ya el problema de aplicación, un problema de aplicación. Por ejemplo, dice, la empresa química Nodo Sociedad Anónima sacó a la venta nuevos productos. 2 tipos de plaguicida, uno de uso familiar y otro industrial. Cuya venta deja los siguientes beneficios por litro. 3 pesos, 3 unidades monetarias, es la ganancia que deja el plaguicida familiar, y 4 pesos, 4 unidades monetarias, la ganancia que deja el plaguicida industrial. La elaboración de estos productos, dice, si bien utiliza una serie de materias primas y se realiza en varios lugares de la planta, solo presenta un problema en 3 áreas bien específicas, que son las que forman el cuello de botella de la empresa, y son las de mezclado, filtrado y envasado. En esos sectores se dispone de tiempo limitado un tiempo limitado para el trabajo. En el sector mezclado solamente están disponibles 15 horas diarias. En el sector filtrado solamente se dispone de 50 horas diarias, y en el sector envasado de 5 horas diarias. Los respectivos insumos de cada producto en cada sector suministrado por los empleados de la empresa química se pueden visualizar en el siguiente cuadro, dados en minutos diarios por litro. O sea, acá tenemos un cuadro de lo que requiere en tiempo el tiempo que necesita cada uno de los plaguicidas en los diferentes sectores de la fábrica. El plaguicida familiar necesita 30 minutos, en el sector mezcla 30 minutos por cada litro, y el plaguicida industrial 60 minutos por cada litro. El
plaguicida familiar a su vez necesita 50 minutos en el sector filtrado y 12 en el sector de envasado, mientras que el plaguicida industrial requiere de 250 minutos en el sector filtrado y 12 minutos en el sector de envasado. La gerencia de la empresa desea tener un plan de producción que le aporte el mayor beneficio económico y que en cada proceso de los tres mencionados se reduzcan los tiempos ociosos, ya que esto último representa una gran pérdida. ¿Qué cantidad de cada tipo de plaguicida debiera fabricarse? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la empresa en este caso? ¿Qué busca? La empresa quiere planificar bien la producción de esos dos objetivos para lograr ¿qué cosa? Maximizar el beneficio económico. Obtener la mayor cantidad de beneficio económico. Entonces, para eso, o sea, y también reducir los tiempos en cada sector. Obviamente, si yo ocupo todo el tiempo disponible, voy a poder producir más cantidad y ganar más. ¿Cuáles serían las variables en este problema? O sea, ¿qué es lo que yo puedo modificar en este problema? ¿A qué llamaría mis variables? La cantidad de cada tipo de plaguicida. Exactamente, o sea, acá lo que yo estoy buscando es qué cantidad de cada uno debo fabricar para que la ganancia sea máxima. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer para formular un modelo de programación lineal? Primero, comprender el problema, es de lo que estuvimos hablando. Ver de qué se trata, de maximizar el beneficio, ver cuánto produzco para maximizar el beneficio. El segundo punto es identificar las variables de decisión. ¿Cuáles son las variables? La cantidad de plaguicida familiar y la cantidad de plaguicida industrial, de litros que voy a producir por día en la fábrica. ¿Por qué digo por día? Porque los datos están expresados en horas por día. El tercer punto es formular la función objetivo como una combinación lineal de las variables de decisión. El cuarto es formular las restricciones, si es que tiene este problema. 5, identificar los límites superiores e inferiores de las variables, o sea, si yo estoy produciendo cantidad o sea, si mis variables representan los litros de plaguicida, sé que mi variable solamente puede tomar valores positivos, porque no puedo tener, o sea, mi solución no puede ser un valor negativo, no puedo producir una cantidad negativa de litros. O sea, puede ser 0 o más, pero no valores negativos. A eso se refiere con identificar los límites superiores e inferiores de las variables. Y entonces, para crear mi modelo matemático de acuerdo a esos pasos, acá tienen resumido toda la información que me da el problema. Tengo dos plaguicidas, estos dijimos que son mis variables, por lo tanto a este le puedo llamar X1 y a este le puedo llamar X2. ¿Cuáles van a ser las unidades de X1? Los litros por día que voy a producir. Esto es minutos día. Entonces, el primer paso era comprender el problema, identificar las variables. El tercer paso era definir mi función objetivo. Mi función objetivo yo la quería, generalmente pongo Z porque generalmente cuando hablamos de problemas de optimización, la función objetivo se la suele denominar con una letra Z. Entonces la función objetivo la tengo que maximizar. ¿Qué era? Maximizar el beneficio. Entonces, mi Z tiene que representar
ese beneficio económico? ¿Cómo lo puedo plantear? ¿Cómo puedo plantear una función matemática que exprese el beneficio económico y donde estén incluidas las dos variables, x1 y x2? Podría ser el costo, o sea, la ganancia con cada plaguicida por el número que se produce, o sea, la suma de los dos. Claro, o sea, la ganancia va a ser, la ganancia diaria va a ser igual. Lo que gane con Por el plaguicida con familiar. plaguicida 1 por la cantidad de Sí. litros, esto es pesos por litro. Por la cantidad de litros de plaguicida 1 más lo que gano con el plaguicida 2, La cantidad de litros, litros. pesos por litro por la cantidad de litros que produzca de plaguicida 2. Esto se va a simplificar y esto las unidades van a ser pesos. Entonces, esta va a ser mi función objetiva. Ahora, ¿puedo producir todo lo que quiero? ¿O tengo límites dentro de mi proceso? ¿El tiempo sería el El límite? tiempo. Tengo los tiempos disponibles, entonces. Voy a tener una primer restricción, que es el tiempo disponible en el sector mezcla. Yo sé que el tiempo que en el sector mezcla no puedo ocupar más de 900 minutos. Entonces, ¿cómo voy a expresar mi restricción? ¿Cómo puedo expresar matemáticamente esa restricción? ¿Puede ser que el beneficio máximo igualarlo a 900? El beneficio... O sea, 3 ok. por x1 más 4 por x2 igual a 900. Pero No. esto te va a Para dar mí- pesos y esto es tiempo, estos son minutos. Ok. Claro, sería el producto del tiempo que lleva la mezcla del plaguicida 1 Es por la eso, cantidad de plaguicida 1 más el tiempo claro, de porque mezcla del estos datos plaguicida son 2. minutos por Sí. litro. Entonces, ¿cómo lo podría expresar? 30 minutos por litro que lleva el plaguicida 1 en el sector mezcla por la cantidad de litros que se produzcan del plaguicida 1, entonces me va a quedar, litros se va a simplificar con litros, más el tiempo que ocupe en producir el plaguicida 2, que va a ser igual a 60, o sea, el tiempo que lleva cada litro por la cantidad de litros que se produzcan, y eso, ¿a qué tiene que ser igual? Igual a 900. Tiene que ser igual o menor a 900, o sea, puedo ocupar menos o hasta 900, pero no puedo ocupar más. ¿Tá? Sé que es menor o igual a 900. Tengo una segunda restricción que va a ser la del sector filtrado. ¿Cómo la voy a plantear a esa restricción entonces del sector filtrado? También es tiempo, entonces va a ser algo similar a lo de arriba. ¿Cómo puedo plantear esa restricción? 50 por x1 50 por x1, o sea, más 250. La cantidad de tiempo que invierta en producir el plaguicida 1 más el tiempo que me lleve producir el plaguicida 2 tiene que ser menor o igual a 3000. Y tengo una tercera restricción que está relacionada con el sector envasado, que ¿cómo la plantearía?
Sería de la misma manera 12 por x1 más 12 por x2 menor o 12 igual a por x1 más 12 por x2 menor o igual a 300. Ya no tengo más restricciones, entonces de esta manera me queda planteado mi modelo matemático. ¿Ven? Es algo, por eso es algo bastante sencillo de plantear, como dices, algo se genera automáticamente, o sea, por ahí planteando una restricción, muchas de las otras salen más fácil porque son casi iguales. El problema muchas veces está en cómo planteo matemáticamente eso que me está pidiendo el problema, o también identificar cuál es mi variable. A veces no es tan clara, digamos. Entonces, en este caso tengo el modelo matemático, es la función objetivo que tengo que maximizar sujeto a tres restricciones de desigualdad. Bueno. En este caso, como tengo dos variables, puedo resolver el problema gráficamente. Para resolver el problema gráficamente, voy a plantear en un eje, en un gráfico, perdón, este es un dibujo explicativo nomás. En el eje X, o sea, en un plano voy a representar las dos variables, X1 y X2. Y voy a graficar las líneas que representan las restricciones como si fueran igualdad. Por ejemplo, la restricción 1, que decía menor o igual a 900, lo puedo plantear como si la igualo si pongo igual a 900, puedo despejar una recta. Entonces dibujo todas las restricciones. En realidad, como el problema dice menor o igual y son restricciones de desigualdad, lo que me está diciendo es que lo que tengo que considerar son todas las áreas, por ejemplo, para la restricción 1, toda el área que está por debajo de la restricción 1. Para la restricción 2, voy a considerar todo el área que está debajo de la restricción 2. Y para la restricción 3, me dice que tengo que considerar todo el área que está debajo de la restricción 3. Pero en mi problema se tienen que cumplir las tres restricciones al mismo tiempo. Entonces, solamente va a haber un sector, donde se cumplan las tres restricciones. Y ese sector donde las tres restricciones se cumplen, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier valor de X1 y X2 que esté comprendido dentro de esta región donde se superponen las tres áreas, es una posible solución del problema. Y a esta región la voy a llamar región factible. Región factible porque X1 y X2 son soluciones de mi modelo matemático. Ahora, yo estoy buscando cualquier solución. Optimizar, ¿qué significa? ¿Encontrar cualquier solución? No, la que cumple con los objetivos que nos planteamos al principio. Mi objetivo que es maximizar. Entonces yo estoy buscando de todas estas, ¿cuál es la mejor solución? O sea, ¿cuál de todos los infinitos puntos que yo tengo acá va a ser la que maximice mi beneficio? ¿Cuál es la mejor solución? Pues optimizar se trata de encontrar
la mejor solución dentro de un conjunto de alternativas. Dentro de todos estos infinitos puntos que tengo acá, tengo que encontrar cuál es el mejor. ¿Cómo hago? Hay dos formas. Una de ellas es dibujar una o más curvas de nivel para la función objetivo. Por ejemplo, a la función, ¿qué significa esto? A la función objetivo que yo tenía, perdón, estoy yendo al revés. A la función objetivo que yo tenía acá, z igual a 3x1 más 4x2, le doy un valor cualquiera, 100. Y trazo la recta de esa función. Después le doy el valor 150, porque yo estoy buscando maximizar, busco un valor más alto. Entonces veo, por ejemplo, este es el valor de z igual a 100, trazo otra y veo que este es el valor para z igual a 150. Entonces veo que si yo me muevo en aquella dirección, z va aumentando. Entonces, una de las formas es trazar, darle un valor a z, trazar la recta esa que me representa z, e ir desplazando z en forma paralela hasta encontrar cuál es el último punto de la región factible que toco al desplazar z. O sea, si esta es mi z y la desplazo paralela, voy trazando paralelas, veo que el último punto de mi región factible que puedo tocar con la recta z es este que está acá. Por lo tanto, ese punto va a ser la solución óptima a mi problema. Este va a ser el valor de x1 óptimo y este va a ser el valor de x2 óptimo. Esa es mi solución. Aparte, ¿cómo? Vamos acá, estoy adelantando. Esa es una manera. La otra manera es evaluar cuánto vale mi función objetivo en cada uno de los vértices que forman mi región factible. O sea, en este caso, esta es mi región factible y este es un punto del polígono. Tengo el punto B, tengo el punto C, tengo el punto D y tengo el punto E. Entonces, evalúo cuánto vale Z para cada uno de estos puntos, en el punto 0,400, 300. Aquel que me dé el mayor valor de Z va a ser mi punto óptimo. Supónganse que en este caso el máximo valor de Z lo obtengo con las coordenadas de D, con este. Por lo tanto, este va a ser el punto óptimo. Entonces, siempre sé que mi valor, mi solución óptima va a estar en uno de los vértices de mi zona factible. Y eso tiene un poco de sentido si lo analizamos desde el punto de vista del proceso. Por ejemplo, en nuestro caso, las restricciones, ¿qué representaban? O sea, los que tenía disponible. Los minutos que tenía disponible en cada uno de las tres sectores clave. Si yo analizara un punto que está en esta región, acá, un punto X, dentro de mi región factible. Como este punto está alejado de mi restricción 1, del valor límite de restricción 1, está alejado del valor límite de la restricción 2, está alejado del valor límite de la restricción 3, ¿qué significa? Que si yo produzco esta cantidad de plaguicida familiar y esta cantidad de plaguicida industrial,
me está sobrando tiempo en el sector filtrado, me está sobrando tiempo en el sector de mezcla, me está sobrando tiempo en el sector envasado. Entonces, si me sobra tiempo, ¿será que puedo llegar a producir un poco más y obtener más beneficio? Sí, No se estoy- puede. Tengo se margen para puede. hacer. Tengo margen, entonces quiere decir que hay una solución mejor que esa. Entonces, un punto adentro de la región factible es una solución, pero no es la mejor solución. Ahora, ¿qué pasa si yo analizo, por ejemplo, el punto C? El punto C, vamos a suponer que esta es la restricción 1, esta es la restricción 2 y esta es la restricción 3. El punto C está sobre la recta que representa la restricción 3 y sobre la recta que representa la restricción 2. En nuestro caso, o sea, esta no es la curva del problema, pero vamos a suponer que esta es la que representa la sección envasado y la 2 era la de filtrado. Si yo estoy justo sobre la recta, quiere decir que estoy en el punto que era igual a 900, igual, no me acuerdo el valor exactamente. Pero, ¿qué significa que yo esté sobre esta recta en el sector envasado? ¿Tengo minutos disponibles? No. No, o sea, toda esta recta eran los que eran igual al valor. A ver si... Puede ser que eso estaría representando los cuellos de botella, tipo las etapas cuello de botella. Claro, los 3 son las cuellos de botella, entonces. Si yo estoy acá adentro, significa que todavía produzco una cierta cantidad, pero todavía tengo tiempo disponible. En cambio, si yo estoy en el punto C, que representa, estoy justo sobre la línea que representa la restricción 3. Justo sobre la línea estoy, ya no es desigualdad, sino que va a ser igualdad. ¿Qué significa? Que ocupé los 300 minutos disponibles en esa región. Como también se cruza con la restricción 2, donde en esa línea justo ya no es una desigualdad, sino que es justo son todos los puntos donde se cumple la igualdad de 3000. Quiere decir, en el punto C ocupé todos los minutos que tenía disponible en el sector envasado y ocupé todos los minutos disponibles en el sector filtrado. Por lo tanto, este punto C, ¿será o no una mejor solución que la que yo podría obtener en este punto acá? Sí, es una mejor Sí. solución. Sí, porque acá me está sobrando tiempo, me estoy diciendo que estoy desperdiciando tiempo inútil que lo podría aprovechar. En cambio, acá ocupé todo hasta lo máximo el recurso, la disponibilidad del recurso. Ya no puedo producir más, ya no me quedó un minuto libre entonces. En todos los vértices significa que yo agoté un recurso o dos, si justo se cruzan dos restricciones. Por lo tanto, por eso busco siempre la mejor solución en un vértice. Porque cuando estoy en un vértice significa que hice pleno uso de uno de los recursos. No estoy desperdiciando nada. En cambio, cuando estoy adentro, estoy desperdiciando algo. No estoy aprovechando todo el potencial que yo tengo. ¿Se entiende entonces? Sí, profe. Entonces, las dos maneras de encontrar la solución óptima cuando aplico el método gráfico es, una, evaluar, ver cuáles son las coordenadas de los vértices de la región factible, ver cuánto vale Z en cada uno de estos valores. Por ejemplo, Z era 3x1 más 4x2. En el punto C, Z en C va a ser igual a 3 por 200 más 3 por 300.
Z en el punto D va a ser igual a 3 por 300, perdón, más 4 por 200. Entonces, evalúo en todos estos puntos, veo cuál me da el valor, el máximo valor de Z, y ese vértice, o sea, ese valor de X1 y ese valor de X2 van a ser el Z óptimo. Y la otra manera, si no quiero evaluar, ir a calcular Z en cada vértice, es convertir el Z en una recta, desplazarla paralelamente y ver cuál es el último punto de la región factible que toco al desplazar la recta Z. Ese último punto va a ser la región factible. Va a ser la solución de mi problema, el punto óptimo. ¿No? Bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí. Sí, profe. Bueno, la próxima clase entonces vamos a empezar a ver cómo podemos resolver con el método Simplex y utilizando Excel estos tipos de problemas. Y ya les voy a subir mañana, si Dios quiere, el trabajo práctico. Dejamos acá porque ya se va a hacer muy largo si no. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Nada, seguimos la clase que viene. Profe, ¿estas diapositivas están en el campus? No, todavía no. Ah, ¿esas podría subirlas? ¿O a pasarnos al grupo? Sí, yo les subo, lo que pasa es que la estuve modificando y no pensé que iba a alcanzar a dar esto hoy, pero yo se lo subo y le subo el trabajo práctico también. Bueno, profe, gracias. Bueno, Después va a quedar la clase también grabada, que pueden volver a verla a través de YouTube. Gracias, profe. entonces, bueno, yo ya le subo, aunque sea la presentación anterior, le subo al aula. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Gracias, profe. Bueno, chao, 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 profe. chao. Bueno, Bueno, chao Karina. chao, nos vemos. Nos vemos. Bueno, chao.